honor iniciar la propuesta Entre Giros, un espacio de Giroscopio ORG, en la cual vamos a conocer a sus diferentes miembros, personalidades muy valiosas, y también animar a quienes quieren sumarse a Giroscopio en esta propuesta de pensarnos lo que hacemos, de pensar los desafíos de la sociedad. Hoy tenemos una personalidad muy especial, quien es Omar Astorga. Omar, agradecido de iniciar contigo esta experiencia, este recorrido, así que bienvenido. Bueno, Bienvenido a muchísimo, Giroscopio, tú que eres parte fundador de esta excelente iniciativa. muchísimas gracias, Ausi. De verdad que me siento muy complacido con esta oportunidad que nos das de, bueno, de comunicarnos por esta vía maravillosa de tus entrevistas. Omar Astorga ya ha dedicado su vida en esencia a la filosofía, docente de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar, director de la Escuela de Filosofía de la Central, wow, fundador de la revista Apunte Filosófico de la misma Universidad Central de Venezuela, asesor, escritor de libros y artículos sobre los filósofos más importantes de la vida, de la historia universal. Omar, ¿de volver a nacer serías lo mismo? ¿Serías filósofo? Oye, de verdad que esa es una pregunta bien complicada, una pregunta bien complicada. Yo en principio diría que sí. Y por supuesto, Ausi, esto depende de los contextos. Pero lo más importante es que sea como sea, independientemente del contexto, para mí la filosofía es esencial para la vida. De modo que la decisión, digamos, de optar por involucrarme con los temas filosóficos creo que es algo central que yo creo que se repetiría en cualquier momento. Y de hecho, creo que la experiencia que he tenido pues me lo ha permitido confirmar. ¿Y cuándo el niño Omar o el adolescente, el joven, sintió que era filosofía? ¿En qué gérmenes nos pueden dar pista de que había un pequeño filósofo? A ver, ¿qué germen te dijo esto es filosofía? A ver. Sí, bueno, fue una experiencia un poco difícil porque tú sabes que desde pequeñito en la familia, como suele suceder, le dicen a uno que tiene que estudiar y que tiene que ser doctor y preferiblemente doctor en medicina. Y entonces, bueno, eso a mí me condicionó hasta la adolescencia y, por supuesto, yo tenía que ser doctor en medicina, que me gustaba, ¿no? De hecho, estudié un año de medicina en la UCB, pero al cabo de un año me di cuenta de que el contexto en el cual me había desarrollado pues era mucho más determinante. El interés por lo político, el interés por lo religioso, eh, la cuestión literaria, los amigos que siempre te estaban hablando de texto, de poesía, etcétera. Todo eso me llevó, pero de una manera así absolutamente determinante, a salirme de medicina y de un año para otro, pues me cambio y me inscribo en la Escuela de Filosofía de la Universidad Central. Por supuesto, para la familia fue una experiencia traumática. Lo primero que me preguntaron, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Ah, Bueno, cosas así, ¿no? ajá. Y claro, en esos momentos uno no piensa tanto en cómo va a ser el resultado en definitiva de esa elección, pero yo lo hice con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, muy convencido, diría yo. Y bueno, así fue hasta el día de hoy, Ausi. Y vaya qué recorrido has hecho, Omar, y eso me permite preguntarte, o me haces pensar que en estos tiempos donde, pospandemia, donde la sociedad
siempre está en cambios, pero estamos en cambios más significativos, más determinantes. Todo el tema, los cambios que implican las tecnologías, el ser humano de estos tiempos. ¿Para qué sirve la filosofía en este sentido, Omar? Bueno, la filosofía es algo muy, muy amplio. Eh, Sí. se ha interpretado, se ha vivido, se ha difundido de maneras tan distintas, especialmente de los griegos, hasta hoy, que es difícil plantearlo en una sola dirección. De modo que cada uno creo que lo toma según su experiencia personal, según su trayectoria, según, como decía antes, su contexto, ¿no? Eh, Particularmente me he ocupado del pensamiento político, de la filosofía Ujú. política. De hecho, uno de mis autores favoritos ha sido Thomas Hobbes. Hice mi tesis doctoral sobre Thomas Hobbes. Y a partir de allí el interés por la filosofía política ha sido de verdad bastante evidente, ¿no? He escrito textos sobre el pensamiento político moderno, sobre la filosofía contemporánea. Y, ¿cómo decirte? ¿Cómo veo la filosofía hoy? La filosofía hoy, por supuesto que está en crisis. La filosofía siempre ha estado en crisis. Creo que eso la caracteriza, pero particularmente en estos tiempos tan llenos de incertidumbre, como ha dicho un clásico autor, tiempos de modernidad líquida. El asunto se Ujú. vuelve mucho más desafiante, el asunto se vuelve mucho más problemático, pero sabes que hay algo que en lo que yo siempre he creído, y esto lo tomo de un autor moderno que sigue siendo decisivo en la formación de uno, que es Hegel. Hegel decía que la filosofía siempre llega tarde, la filosofía llega al atardecer. ¿Y qué significa esto? Que no se puede hacer filosofía de lo inmediato, o no se puede hacer filosofía inmediatamente, sino que hay que esperar que las cosas se vayan decantando, que para eso están las ciencias de todo tipo que existen, pero la filosofía es un saber que yo llamaría más reflexivo, que trata de ver las cosas como desde arriba, como mirada de helicóptero. Es un saber que supone mayor madurez y por tanto a mí me llama la atención que hay como demasiada filosofía en estos días, en estos tiempos y las cosas no son necesariamente así. Puede ser. Hay un filósofo, por ejemplo, del siglo XVIII, que escribió uno de sus Ajá. grandes libros a los 24 años. Pero esta es una excepción. La mayoría de los grandes textos filosóficos surgen a partir de la madurez que se ha tenido con el conocimiento, no solamente de la tradición filosófica, sino de la experiencia que se ha vivido. De modo que lo veo en ese sentido. Entonces, decir, por ejemplo, ¿para qué sirve la filosofía hoy? Bueno, sirve para muchas cosas, pero yo diría que sirve sobre todo como desafío para plantearse la conciencia, el pensamiento acerca de las incertidumbres que tenemos. Porque si de algo estamos claros es de que hay incertidumbre, pero no basta sentir la incertidumbre, no basta hablar de la incertidumbre, sino que hay que reflexionar sobre eso, incluso más allá de lo que plantea Bauman. Lo que plantea Bauman ya era algo que se estaba sintiendo, se estaba viviendo, y creo que estamos en tiempos donde las cosas se han complicado, vamos a decirlo así, se han reconfigurado, ¿no? Me haces pensar, para integrar lo valioso que comentas, que un recurso para promover esa reflexión, esa conciencia, podría ser el hacerse preguntas, el saber hacerse preguntas. ¿Qué preguntas eh, serían las pertinentes para poder desarrollar el pensamiento
filosófico que nos ayude a comprender o a digerir las cosas que van pasando, porque lo que vas diciendo que parece que no es posible tener conclusiones o certezas, digamos, con determinación, sino se va construyendo en el proceso de la reflexión, de la elaboración, la comprensión de los aconteceres humanos. Sí, A ver, a lo mejor te dije varias cosas, porque la idea es qué preguntas valdría la pena proponer para activar ese pensar filosóficamente. bueno, una pregunta que yo me haría, y creo que se ha hecho mucha gente, se hicieron los clásicos, que me parece que puede Ajá. orientar el tema de la filosofía, tiene que ver con la condición del hombre. Es decir, el centro de la mayoría de las reflexiones filosóficas han tenido que ver con la condición humana. Y la pregunta que uno puede plantearse inmediatamente es, ¿de qué hombre vamos a hablar? ¿Del hombre tal como es o del hombre tal como debe ser? Sí. En muchas ocasiones se plantea como algo obvio y natural de la filosofía que se debe hablar del hombre tal como debe ser, en un estilo, digamos, prescriptivo o normativo. Yo preferiría volver sobre la pregunta de qué es el hombre, cómo es el hombre, cuáles son sus tendencias más importantes. Y en principio, yo me atrevería a plantear que tienen que hacerse valer tanto las tendencias que apuntan a la solidaridad, a la búsqueda de cohesión, a la búsqueda de comunidad, pero también las tendencias que hacen que el hombre sea contradictorio, que sea confrontador, incluso que pueda llegar a situaciones extremas como la guerra, como lo que estamos viendo. Esa guerra que estamos viendo en estos días y que hemos visto en tantos momentos de la historia forman parte de la naturaleza humana. Entonces mi pregunta va en esa dirección. Yo creo que es preferible, y esto lo decía Maquiavelo, lo decía Spinoza, es preferible a mi modo de ver estudiar al hombre tal como es, considerando que se puede dirigir hacia uno u otro lado. Lo valioso de lo que estás expresando es que apunta a aceptar al hombre como es, porque hasta qué punto a veces la filosofía, la psicología, las ciencias sociales idealizamos lo que debería ser y a veces genera sufrimiento porque el ser humano es imperfecto, hay torpeza, se está construyendo cotidianamente, requiere tolerarse, ¿no? Y este tema, por ejemplo, de las redes actuales tienden a idealizar un ser humano que se infla de privilegios, de cosas maravillosas. ¿Qué opina? ¿Qué opina un filósofo como tú de esta cosa idealizada? Porque hace rato, en el fondo de lo que hablaba, es que la filosofía busca ser coherente. Sí, A ver, bueno, ¿sabes qué? Me recuerdas una conferencia que escuché en estos días sobre democracia e inteligencia artificial. Entonces, la pregunta es cómo se combinan estas dos cosas y sobre todo cómo se debe subordinar la inteligencia artificial a la democracia, digamos a los cánones fundamentales de la democracia liberal, etc. Y claro, se ve como razonable, es decir, no podemos dejar que la inteligencia artificial nos domine, sino que más bien debemos imponerle pautas y utilizarla como un instrumento. Pero yo me temo que esto no necesariamente es así, que estamos ciertamente, como lo planteábamos antes, en un mundo de incertidumbres donde no se sabe hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, esto que llaman el Big Data, y entonces la capacidad de afectar no solamente al individuo, que ya lo está haciendo, sino de afectar las formas políticas, los sistemas políticos. Entonces el asunto me parece que es
cada vez más difícil de asumir, sobre todo si tomamos en cuenta el peso cada vez más determinante que tiene la ciencia y la ciencia y la tecnología. O sea, la ciencia y la tecnología lo han cambiado todo. Eso desde finales del siglo XX o desde toda la vida, pero desde finales del siglo XX esto se ha acelerado de una manera inesperada y que afecta todas las dimensiones de la realidad, todas. Y sobre lo cual creo que no se tiene una capacidad suficientemente desarrollada como para ver hacia dónde van las cosas. Creo que aquí está justamente el campo fértil para las preguntas, para plantear las dificultades que se pueden asumir, ¿no? Y que se pueden afrontar. Justamente ese es el desafío de Giroscopio. Y tú eres fundador. Cuéntanos un poco cómo surge Giroscopio, que justamente de las cosas fascinantes que proponen es pensar eh, pasado, presente y futuro, digamos, a partir de esos marcos referenciales del filósofo anterior que tienen tanta vigencia y esa responsabilidad como el filósofo como complemento de todo un equipo de las sociedades, digamos, está la ciencia, está la tecnología, la filosofía hay que defenderla, pero para defenderla necesitamos justamente estos espacios para divulgar, para intercambiar, para ver los diferentes giros de las realidades y entre todos construirnos. Cuéntanos entonces, que entiendo que Giroscopio busca eso y háblanos de cómo surgió y quién es. Háblanos de esto de Giroscopio y lo que es y lo que viene con Giroscopio. Sí, tú sabes que hay algo, digamos, muy específico que me gustaría comentarte. A finales de 2019 coincidimos unas 6, 7 personas en Madrid, en un cafetín, en un café. eh, y en la segunda reunión ya nos estábamos planteando como siempre, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se puede inventar? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, decidimos crear un chat de estos de WhatsApp. Lo llamamos el grupo 2020. Bueno, vamos a comunicarnos por aquí, bueno, pensando que la cosa pues se podía hacer o utilizar como un medio para comunicarse y luego inventar cosas. Pero a los pocos meses, comienzos del 2020, como tú sabes, empezó la pandemia. Entonces unos se quedaron en Madrid, otros se fueron a otras partes de España y continuó la comunicación, pero esta vez tomando en cuenta que el contexto había cambiado, que ya no se trataba simplemente de utilizar el chat, sino que había que buscar otras formas de comunicación. Apareció, por supuesto, el uso del Zoom como una herramienta muy valiosa, muy práctica no solamente para hablar, sino para verse. Y esa experiencia, y justamente aquí está el peso de la técnica, ¿no? De la tecnología, esa experiencia, yo diría que de un modo bastante rápido nos hizo cambiar el formato de nuestras comunicaciones, de nuestros intercambios, que solían ser, por supuesto, muy estrechos, muy directos, presenciales. Más o menos la secuencia era esta: uno tenía la clase, luego tenía la conversación de pasillo y luego iba al café. Bueno, yo creo que aquí se Así es. invirtió el asunto. Empezamos por un café, luego hubo los encuentros callejeros en Madrid y caemos en una clase pero con un nuevo formato. Y no se trataba de una clase, porque no estábamos en este caso ofreciendo un curso formal, sino de iniciar, vamos a decirlo así, una etapa de creación, de investigación, de promoción, lo que siempre habíamos hecho en la universidad, pero bajo esta circunstancia. Entonces, ¿qué mejor herramienta que la de las plataformas y todas las aplicaciones, todos estos dispositivos que afortunadamente
logramos integrarlos, especialmente llegando al año 2021, y decidimos en una reunión con varios profesores, no solamente los que estábamos aquí, sino colegas de Venezuela, decidimos en Ajá. algún momento ponerle el nombre de giroscopio. ¿Por qué? Porque se trataba, y creo que ese fue el espíritu común que nos acompañó, de convocar diversas miradas, diversas disciplinas, diversos contextos. Y esto pues nos llevó a plantear, por supuesto, la necesidad de crear un centro de investigación, un centro de formación, de divulgación, pero no desde la filosofía solamente, sino desde las Mm. ciencias sociales, las humanidades, un centro con un carácter interdisciplinario. Y eso, bueno, creo que eh, sin preverlo realmente, sin prever las dimensiones que iba a tener, pues dio lugar inmediatamente a un coloquio que yo considero exitoso, que organizamos en torno a la migración. Eso fue en el segundo semestre de 2021, que de verdad pues quedamos muy complacidos por la convocatoria, por las ponencias, por las diversas miradas que se cruzaron allí. Y así seguimos, ¿no? Ya este año tenemos varias actividades que yo creo que van a permitir consolidar esas inquietudes iniciales que teníamos, ¿no? Incluso es interesante porque estás mencionando la sorpresa de cómo se han ido insertándose o acompañando alianzas, grupos digamos, de afines. Cuéntanos un poco esas alianzas que además resultan tan estimulantes porque la parte valiosa de las tecnologías que nos han reunido, nos han encontrado, hay una oportunidad para el intercambio en diferentes lugares y una vivencia de estar cerca en ese lenguaje parecido, en ese gusto en esa aspiración de profundizar la comprensión de las sociedades, de lo que ocurre, esa, esa pasión incluso por la docencia, por trascender en los alumnos, en los intercambios y ahora el deseo también de poder asesorar a empresas, organizaciones, digamos, hablando de contagio, pero un contagio de lo bueno, contagio de una vitalidad y de una disposición a vamos a pensarnos en serio. Esas alianzas que han aparecido por ahí, cuéntanos de ellas. Bueno, tan es así en materia de alianzas y de cohesión, digamos, de la gente que nos ha acompañado, que este año estamos ofreciendo, entre otras cosas, solamente por mencionar dos, estamos ofreciendo un coloquio dedicado al tema de la libertad, que tiene 16 ponentes, y reiniciamos un seminario que teníamos en el Centro Comercial Los Chaguaramos, en el Instituto de Filosofía, al que le dimos como nombre Ah, Pensar lo que hacemos. Fue una experiencia exitosa, ¿no? Ahora, en materia de alianza, nosotros empezamos convocando a profesores, investigadores, a individualidades, vamos a ujú. decirlo así, ¿no? Y muy rápidamente reunimos a unas 10, 15 personas, creo yo, que se mostraron bastante comprometidas, entusiasmadas con la idea de giroscopio, sobre todo en tiempos de pandemia. Estamos hablando en tiempos de pandemia. Y luego esto se inició sobre todo este año, aunque ya en el 2021 habíamos comenzado, eh, nos planteamos el tema fundamental de las alianzas, porque si bien es fundamental la colaboración de profesores, también las instituciones tienen un gran valor, instituciones académicas, básicamente, ¿no? Por ejemplo, contamos desde el comienzo con la colaboración de CEDICE Libertad de Caracas, y ya este Mm. año hemos incorporado o hemos tenido, digamos, la decisión de formar alianza
con el grupo Bolivarium, con Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar, con el grupo de Ujú, investigaciones metafísicas de la Escuela de Filosofía y de varios países, de España, ujú. de Estados Unidos, del mismo modo como tenemos ya casi sobre la mesa la alianza con la misma Universidad Central de Venezuela, porque no se trata solamente de la Escuela de Filosofía, sino de la universidad. Eh, También nos hemos unido a grupos que se ocupan de la promoción de actividades y que le dan un gran impulso a lo que hace Giroscopio. Del mismo modo, un centro en Estados Unidos que se llama SEDE, dedicado a la democracia y a los derechos de los ciudadanos. Y por supuesto, todo dentro de un formato que no podemos pensar como rígido, sino que se va moviendo de acuerdo a todas las posibilidades de alianza que se tengan. Otra muy importante que se incorporó hace poco es la de CISJUVE, un centro venezolano dedicado al estudio de la cultura venezolana y latinoamericana, que todos ellos van a contribuir a que Giroscopio pues se sienta pues muy bien acompañado, y vamos a tratar de que esto crezca, por supuesto, de la manera más ordenada posible, sobre todo tratando de aprovechar las competencias, las fortalezas, la experiencia de cada uno. Porque Giroscopio, si bien es una idea que nació así, como una contingencia, como algo que no sabíamos, supone la experiencia de cada uno de los profesores que han participado en la creación de este proyecto, ¿no? Todos tenemos una gran experiencia de años, de modo que, vamos a decirlo así, Ausi, no resultó en el fondo tan difícil porque ya se tenía un camino andado. Mira, vas hablando de la riqueza justamente que es nutrirse entre diferentes miradas, los giros de cada uno, y en los giros nos encontramos, siempre hay un eje que nos une. De manera que la invitación es a que ubiquen en la web de Giroscopio, en las redes, Instagram, donde estarán la información de la cantidad de actividades con personalidades brillantes. Creo que es una plataforma para encontrarnos, para reunirnos, para fortalecer esos aportes que cada uno ha hecho y que unidos, sin duda, va a tener mayor proyección. Muchísimas gracias, Omar Astorga, por este espacio tan sabroso, tan grato para conocerte un poco más, y nos seguimos encontrando entre giros y en giroscopio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también, Ausi. Hasta luego. Chao, hasta luego.